la más cordial de las bienvenidas a este auditorio tan grande, tan aceptado a esta invitación. Somos las titulares docentes, la doctora Franajid da Silva, una servidora, la doctora Maristela Alcántara, quienes estamos preocupados y ocupados porque invitar a personalidades como la que ahorita nos acompaña para beneficio de ustedes. Ahorita justo que están en el Seminario de Investigación Educativa 1 o en el Taller de Investigación Aplicada número 1, en esta módulo estamos abordando precisamente el tema que ahorita el doctor nos va a brindar, un brillante seminario que lo va a brindar. Les agradecemos a todos y a cada uno de ustedes su presencia, esperando que sea de gran satisfacción y sobre todo de gran aprendizaje para el desarrollo de sus tesis doctorales. Bueno, vamos a comentarles que hemos invitado no solamente estudiantes de nuestros seminarios y talleres, sino también a personas interesadas en este conocimiento que empezamos a ver. Me gustaría presentar al doctor Diego Chacón. Él va a presentar el seminario El estado del arte de la investigación doctoral, pero con una visión actual, donde tendremos su presencia del doctor. Gracias, doctor, por aceptar esta invitación de parte de la doctora Franajid y mío propio. El director, el doctor Diego Chacón Víquez, voy a leer una pequeña semblanza de toda su trayectoria, la vamos a resumir. Él es un especialista en gestión y liderazgo de la Fundación Siglo XXI en la Argentina. Tiene una maestría en educación superior realizada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Cuenta con un doctorado en educación de la Universidad de Costa Rica. Ha participado en múltiples cursos, diplomados, seminarios a nivel nacional y a nivel internacional. Ex becario de DAT, cuenta con publicaciones en revistas de índole internacional también y de investigaciones que son indexadas relacionadas con temas educativos. Actualmente él está como vicerrector de vinculación nacional e internacional en la Universidad Tecnológica en Honduras. Colabora como docente en el doctorado de educación en la Universidad Don Bosco en El Salvador. Hizo pasantías de investigación doctoral en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Helsinki, Finlandia, y ha participado en cursos de enseñanza usando la metodología de casos en Harvard University en el año 2018 y en el año 2019. Bienvenido, doctor Chacón, bienvenido. Adelante con nuestro seminario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Franajid, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Qué gusto poder tener esta oportunidad a través de la virtualidad de compartir con cada uno de ustedes. Me siento muy feliz, muy honrado también que me hayan tomado en cuenta para poder hablarles un poquito sobre un tema del cual siempre estamos mezclados, especialmente cuando estamos trabajando a nivel de tesis doctorales. Se nos habla mucho, pero ¿qué es lo que hay? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuáles son algunos tips que podríamos tener para construir mejores espacios y mejores escenarios de estudio? Voy a compartir rápidamente. Y vamos a hablar un poquito sobre el estado del arte en una investigación doctoral. ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las variantes? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las fortalezas que vamos a tener? Vamos a hablar de lo que es un estado del arte. Vamos a hablar de algunas de las características del estado del arte y vamos a hacer una actividad práctica siguiendo la metodología de casos Harvard, donde vamos a hablar directamente sobre dos casos que les hicimos llegar previamente para que los pudieran leer y los vamos a tratar de discutir generando algún tipo de discusión de carácter científico como lo requiere estos tipos de procesos en los que nos encontramos. Pero
Vamos a hablar rápidamente en algunos temas y en poco tiempo es difícil hablar de tantos temas, pero vamos a generar pinceladas sobre puntos muy importantes relacionados con el estado del arte, cuáles son los pilares, cuáles son los alcances y los límites, cuál es la diferencia entre un estado del arte y un marco teórico, que muchas veces se nos hace esas preguntas, y también las competencias investigativas para la elaboración de un estado del arte. Les recuerdo, por favor, mantener los micrófonos en silencio y cuando sea la oportunidad, con todo gusto los vamos a habilitar. También vamos a generar esta actividad práctica analizando el caso, la literatura que les dimos, y vamos a hablar de algunos temitas interesantes o los dilemas o los debates que más encontramos cuando realizamos algún tipo de trabajo de este tipo. La verdad, muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad y por querer seguir queriendo aprender siempre. Es muy importante, en América Latina somos muy pocas personas las que logramos acceder a un título de doctorado, y más allá de los años de estudio, esto requiere un gran compromiso a la hora de investigar, de generar conocimiento, y ustedes son los que llevan la nueva bandera, la nueva línea de lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, y qué bueno que están construyendo competencias. Quisiera rápidamente les voy a compartir un link en el chat para que por favor me comenten rápidamente 2 preguntitas rápidas y empezar a compartir un poquito más de ese conocimiento que ya traemos previamente, y también conocer un poquito qué saben. Es muy importante. Entonces ahí les puse el link. Por favor, quisiera que ingresen a ese link que les he dado para saber un poquito de ustedes. Quisiera que comiencen a responder cómo se sienten hoy. Excelente, gracias. Súper, pero en el link que les... Excelente, muy bien. Disculpe, pero no hay link en el chat. Si puede verificar. No se ve link en el chat, en ninguna parte hay link. Ahí está, vamos a ver. Ahí está. Entonces, por favor, ingresan a ese link y nos van a comentar cómo se sienten hoy. Seguramente enviando para una sola persona. No hay para todos. No lo está compartiendo en todos. Buenas noches, no lo está Sí, lo puso compartiendo. para todos. Aquí está para todos. Vamos a ver. Ok, vamos a ver que lo está enviando. No se visualiza el link. Ahora sí, es que lo estaba enviando al... No aparece, no aparece. Sí, ahora sí apareció. Ya aparece. Ahí está, gracias. ¿Dónde está el chat, mami? Excelente. Comienzan a llegar los comentarios de cómo se sienten el día de hoy. Están empoderados, un poco cansado, contento, agradecida. Ganó Ecuador, muy bien por Ecuador, tranquilo, con expectativas. Algunas personas también comentándonos de manera jocosa. Muy bien, excelente. Me alegra mucho saber que están bien y que tienen mucho interés de estar el día de hoy acá. Y quisiera saber ahí mismo, en el mismo link, que me respondan cuáles palabras se les vienen a la mente cuando escuchan el estado del arte. Antecedentes, muy bien. Estética, investigación estructurada, ciencia, planificación, posicionamiento teórico, estado de la cuestión, investigación documental, estudios previos, reseñas, investigaciones realizadas. Muy bien. Excelente, pues sí están, en la mayoría estamos ubicados donde es, y ahorita vamos a ir viendo porque algunas cosas tal vez no son directamente como parecen.
Y eso es lo que nos va a tocar hacer en un momentito, nada más permítanme un segundo. Ok. Perfecto. Entonces, hablamos de qué y vimos o conocemos realmente qué es lo que está pasando. Y es que cuando hablamos de investigación doctoral, cuando estamos en este proceso, desde que iniciamos un doctorado nos damos cuenta que vamos a trabajar del lado del método científico, vamos a estar generando ciencia, vamos a estar generando conocimiento y todo esto nos dan pautas para saber cómo vamos a trabajar y cómo vamos a interactuar con lo que estamos haciendo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿existe un solo método científico? Y esa es una pregunta que siempre hay y nos generan en las diferentes discusiones. ¿Será que solo existe un método científico? Y no necesariamente existe un solo método científico, sino que hay algunas características que cada uno de ustedes, yo estoy seguro, conoce mucho mejor que yo en esta parte. ¿Cuáles pueden ser las áreas, las líneas, el espacio donde se está desarrollando, con cuáles metodologías? Entonces, decir que existe un solo método científico tal vez nos pueda llevar a cometer algún tipo de error. Tenemos que tener una visión muy abierta. Han existido muchas discusiones a través del tiempo sobre si hay ciencia, si no hay ciencia, si es cualitativo, si es cuantitativo, y si es cualitativo no es ciencia, entre tantas cosas que existen, y cada vez tenemos una mirada más amplia que nos permite entender que sí existe ciencia siempre y cuando estructuremos de alguna manera lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces nace la pregunta también, ¿qué es ciencia? Y al final de cuentas, ciencia viene siendo todo este conjunto sistemático de realidad observable en la cual nosotros, mediante el levantamiento de información, obtenemos datos que nos permiten conocer la realidad de lo que estamos o hemos querido investigar. Y también muchas veces nos preguntamos qué es conocimiento. Y es que existe tanta discusión sobre qué es y qué no es conocimiento, y hoy con tanta libertad de subir información, somos una de las generaciones con mayor acceso a información, pero la más desinformada también al mismo tiempo. Y entonces empezamos a ver que a pesar de que hay mucha información flotante, no tiene ese valor y ese peso que realmente se requiere para entenderlo. Y es que cuando hablamos de conocimiento científico, tenemos que estar claros que hay un sentido común de por medio, que hay una verificación, que hay un proceso de acompañamiento, que hay un proceso que nos lleva a entender de mejor manera, sustentándolo con teoría, que hay algo diferente a lo que usualmente hemos conocido. Y es que una parte de ese conocimiento que hemos tenido siempre, lo que llamamos el sentido común, es lo que en general se trata de una continuidad entre ese conocimiento ordinario y ciencia. Poco a poco caemos en que cada vez hay mayor conocimiento, cada vez vamos encontrando mayores espacios para poder discernir qué es y qué no es. Y también entramos en un debate entre lo racional, lo objetivo, lo subjetivo, y también en esta línea que decía Sensi Parra, que es un conocimiento que nos puede entender, una relación entre el sentido común y el conocimiento científico también que existe. Perdón. Ajá. También hablamos de una de las disyuntivas que más encontramos, y es que si es objetivo o es subjetivo. Si es subjetivo, se decía hacía mucho tiempo que no tenía validez. ¿Y por qué no tenía validez? Porque no era comprobable. Pero hemos venido entendiendo que también la investigación en las áreas sociales genera un conocimiento que no necesariamente se puede cuantificar, y que al no ser cuantificable, entonces podemos tener otro tipo de conocimiento que tal vez antes no se daba. Y es que ha existido esta pelea entre si es objetivo, si es subjetivo, si es o no es ciencia a partir de lo que estamos haciendo. El tema de falsabilidad que nos lo traía Popper a relucir, y es que si lo podemos entrar en un proceso de falsabilidad o lo podemos verificar. Entonces, cuando podemos generar esta falsabilidad de las teorías, lo fundamentamos para entender un poco más qué es lo que está pasando y cómo está pasando. Y para todos es muy conocido que existen los paradigmas, y estos paradigmas
son las creencias, el conocimiento aceptado por una comunidad científica que permite generar ese conocimiento y esas teorías, discursos, modelos que permiten que podamos decir que hay conocimiento detrás validado por otras personas, o tal vez no validado, sino compartido por otras personas. Y bueno, cuando ya vamos entrando al estado del arte, para ver que aquí se me mete un anuncio, tal vez si me ayuda Carlos a poderme estar ayudando con las personas que están en el espacio de espera, porque me sale un anuncio que me estorba por acá. Entonces, cuando ya vamos entrando al estado del arte y nos vamos adentrando un poco más, nos damos cuenta que un estado del arte también es una oportunidad que tenemos nosotros como investigadores de comenzar a unir, hilvanar, saber qué dijo una persona, qué entendió esta persona en ese momento determinado de tiempo, que pueden ser muchas veces discontinuos o contradictorios. En este estado del arte también está esa posibilidad de encontrar ese espacio en la teoría donde realmente podemos hacer algo. Alguien me decía a mí, uno de mis profesores me decía una vez, cuando yo estaba iniciando este proceso, yo tenía tantas dudas, tenía tantos miedos, y yo le decía, es que yo llegué al doctorado con aquella visión clarísima de que iba a cambiar el mundo y que iba a hacer una investigación gigante, que iba a impactar a muchas personas. Y él me decía, vaya paso a paso, hágalo de una manera más pausada, y también tenga la oportunidad de poder encontrar ese nicho donde la investigación no se ha hecho para que tenga una posibilidad. Y nos dimos cuenta en ese momento que uno no necesariamente escoge su tema de investigación, sino que el tema de investigación o la metodología o la línea donde no se ha realizado algún tipo de investigación en el área donde estamos investigando nos encuentra a nosotros a través de esa lectura que vamos haciendo. Claro, tenemos gustos, intereses, algo que nos llama la atención, pero también existe la oportunidad que tengamos ese espacio para encontrar el vacío en la teoría, en el conocimiento, donde nosotros podamos aportar y desde ahí podamos salir para una tesis doctoral. Entonces, también alguien nos decía previamente en la lluvia de ideas, un estado del arte es algún tipo de investigación documental, también que nos permite encontrar cómo está el conocimiento hasta el día de hoy que estamos desarrollando la investigación, qué se ha hecho en esa área, cómo se ha trabajado, bajo qué paradigmas, bajo qué metodologías, utilizando qué tipos de autores, y entonces nos permite entender un poco sobre lo que hay previamente en la línea que nosotros hemos decidido investigar. Entonces llegamos a un cuadro de Londoño y et al, que nos dice que un estado del arte es esto, una investigación documental, y que tiene como objetivo recuperar, trascender, entender muy bien el tipo de tema que nosotros hemos escogido, o que tenemos algún tipo de interés, y ese interés se desarrolla con el tiempo. Ese interés le permite a uno, a través de las muchas lecturas que puede ir haciendo, construir un cúmulo de conocimiento que nos hace entender desde una visión o desde un lente diferente la realidad de lo que estamos tratando de investigar. También este estado del arte nos permite tener una visión, una comprensión más crítica de lo que se está trabajando en el fenómeno que yo estoy estudiando o que tengo interés de estudiar. Hay tanto conocimiento flotante que muchas veces creemos saber de un tema y nos damos cuenta que no. De hecho, yo cada vez, conforme sigo aprendiendo y yo soy un aprendiz de por vida, me doy cuenta que mientras más leo, menos sé. Y es que hay tanta información que es difícil que una persona pueda ser el conocedor de todo. Entonces, estos estados del arte nos permiten a nosotros tener claridad, por lo menos en un área, en un punto muy determinado, en un espacio muy marcado, hasta donde esté el estado del arte delimitado, de qué se ha hecho en esa línea. Y esto nos permite a nosotros, a partir de todo ese conocimiento, podemos tener la oportunidad de generar conocimientos y comprender un poco más la realidad de lo que está sucediendo en ese momento determinado de tiempo, bajo esas características, con los diferentes autores que hemos revisado, para
saber exactamente qué está pasando. Y esto nos va a permitir definitivamente estar claros sobre qué línea, sobre qué metodología, sobre qué herramientas para el levantamiento de información puedo utilizar como estudiante de doctorado o como futuro investigador, porque definitivamente América Latina requiere de más personas valientes como cada uno de ustedes, que quiera enfrentar la realidad y decir yo puedo y empezar a generar ese conocimiento que nuestros países tanto necesitan. Hace unos años leía que el número de doctorandos y doctorados graduados en América Latina era uno de los más bajos en la región, en el mundo, superado solamente por África. Entonces, en los últimos años se ha venido dando una explosión de diferentes programas que se dieron cuenta de la necesidad que existía y se ha venido trabajando fuertemente en esta nueva generación de investigadores, de futuros tomadores de decisiones que quieren hacer la diferencia y sobre todo les felicito por esta decisión que han tomado. Entonces también a partir de tener clara esa perspectiva teórica nos va a permitir tener claro qué revisamos, qué tipo de análisis crítico tenemos que hacer o qué tanto tengo que interpretar la información que hay para poder realmente sacar el valor de lo que esa persona quiso decir o dijo en un documento. Entonces podemos ver en una pequeña radiografía que este estado del arte definitivamente me permite a mí tener una imagen clara de un espacio determinado del conocimiento donde yo tengo interés y donde yo puedo tener la oportunidad de querer investigar. Entonces, ahorita quiero volver a copiar este link para ver. Y se los voy a enviar. Quiero que por favor ingresen a ese link que les acabo de enviar y me comenten sobre las preguntas que ahí aparecen. Y que escojan el avatar que más les llama la atención. Traten de identificar exactamente cuál es el avatar que les tocó para poderlo entender un poquito más. Excelente. Entonces, ¿qué es un estado del arte? Recuerden que mientras más rápido respondan, pueden obtener mejor puntaje. Una ruta como se han hecho las cosas o una referencia para asumir una postura o todas las anteriores. Me gustaría que por favor respondan. Muy bien. Tenemos 45 personas que acertaron la que parece correcta, pero también las personas que marcaron una ruta como se han hecho las cosas están en lo correcto. Y una referencia para asumir su postura también están en lo correcto. Lo único es que si juntamos las dos referencias, nos damos cuenta que sí, un estado del arte nos permite entender claramente qué se ha hecho antes y también nos permite a nosotros como investigadores declarar la postura y tenerla clara sobre lo que vamos a hacer, cómo se va a hacer y hacia dónde vamos. Ahora, sí quisiera también que me ayuden con esto. ¿Qué debo tener claro al iniciar mi estado del arte? Haber leído antes, tener claro el problema de investigación, tener claro el diseño de la investigación lista. ¿Qué tengo que tener según sus visiones para poder iniciar un estado del arte? Muy bien, ahí vemos cómo los valores, parece una competencia, suben y bajan, muy bien. Vamos a dar unos minutitos más, unos segundos más, perdón. Y es que hay una postura dividida, ¿verdad? Si realmente para poder iniciar mi estado del arte, tengo que haber leído antes, tengo que estar claro del problema de investigación o tengo que tener ya el diseño de la investigación lista. Bueno, en este caso, las personas que contestaron tener claro el problema de investigación están en lo correcto. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a investigar algo yo que no sé qué es?
no sé dónde está, no estoy claro de qué hay, cómo hay. Entonces, para poder trabajar un buen estado del arte, tengo que tener muy bien definido mi problema de investigación para a partir de esto poder comenzar a entender qué está pasando, cómo está pasando y dónde está pasando. Muy bien. Gracias por sus participaciones. Ahí los veo bien activos y activas. Entonces, un estado del arte vino en los últimos años a ser una modalidad de investigación que cada vez se utiliza más y más y más y más. Y de hecho, hoy prácticamente todos los programas le piden a uno, ya hay programas de doctorado que tienen una clase que se llama Estado del Arte o Estado de la Cuestión, para entender un poco sobre cómo construir esta parte tan importante, esta parte documental de la investigación doctoral tan importante. También esto nos permite a nosotros, este estado del arte, tener una visión clara de 3 puntos muy importantes dentro de todo investigación. ¿Cuál es la contextualización? ¿Cuál es la clasificación? Y sobre todo, ¿cuál es la categorización de eso que yo estoy tratando de estudiar? Entonces, cuando hablamos de contextualización, nos permite a nosotros estar claros sobre la metodología que se está utilizando y algunos aspectos relacionados directamente con el planteamiento del problema de estudio. Entonces, si yo tengo claro el problema de estudio, definitivamente, o mi problema de investigación, tengo la claridad sobre hacia dónde tengo que ir, qué hay, hacia dónde puedo y hasta dónde no puedo llegar, qué tipo de materiales tengo que utilizar para la investigación y algunos criterios que me permitan a mí contextualizar lo que yo estoy tratando de generar en este proceso de estado del arte. También tenemos la clasificación. Esta clasificación a nosotros también nos da como este parámetro claro de hacia dónde tengo que ir y cómo tengo que sistematizar esa información. Hay tanta información que yo tengo que aprender muy bien cómo voy a clasificar esa información para que no, al final del estado del arte, no haya muerto en el intento y que no tenga tanta información distribuida que no sepa ni cómo utilizarla. Cometemos el grave error que leemos y leemos y leemos y leemos, pero leemos sin un norte, no estamos claros de qué es exactamente lo que tenemos que hacer, cómo podemos organizar esta información, de qué me sirve. Inclusive yo a mis estudiantes les digo que cuando estén estudiando un estado del arte, no se lean todo el documento de golpe porque no estamos en el momento de aprender todo lo que necesitamos aprender. Estamos levantando información que me pueda servir útil para lo que yo, como mi problema de estudio tengo, pueda encontrar. Entonces hay que aprender a leer los artículos o los documentos que vayamos a leer de una manera rápida. Leamos el resumen, el abstract. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué metodología utilizó? Si está clara la metodología. Porque ¿para qué voy a entrar a leer documentos que no tienen validez o que no han sido inclusive validados por otros expertos o que no han sido compartidos en revistas de investigación o que no tienen claro, por ejemplo, la estructura? Entonces, ¿para qué voy a entrar a leer? Yo leo el abstract, veo la parte metodológica y leo las conclusiones. Rápidamente, en 2-3 minutos, ustedes pueden tener una visión clara de lo que realmente ese documento tiene y no van a perder 2 horas leyendo un documento completo o 3 horas y que tal vez posteriormente no les va a servir. Ahora lo leí, ¿qué hago con eso? Bueno, ya en un ratito vamos a hablar sobre cómo también clasificar esa información que vamos construyendo a partir de este conocimiento que tenemos. Entonces, esa clasificación a nosotros nos permite saber en qué momento se hizo, bajo qué objetivos utilizaron, qué disciplinas estuvieron investigando el área donde estoy estudiando yo, porque puede ser que yo lo estoy viendo desde educación, desde administración de empresas, desde economía, desde ciencias, desde sociología, pero puede ser que ya se haya investigado y ya los objetivos hayan sido cubiertos, pero no es de la disciplina o la línea que yo quiero tener. Bueno, esa clasificación a mí también me va a permitir tener claro cómo se organiza esa información y sobre todo hay que organizarla, hay que lograr clasificarla como dice el título para poder tener claridad de lo que voy teniendo y qué no voy teniendo también. Y sobre todo hay que empezar a categorizar. Para aquí nosotros ya hemos levantado toda la información y tenemos que empezar a hacer la jerarquización de esa información para saber exactamente cómo tratar la información. Esto definitivamente nos permite a nosotros
tener una claridad todavía mayor de cómo está el fenómeno que estamos por investigar o que estamos investigando o que tenemos interés. Entonces son 3 líneas que nos permiten a nosotros caminar hacia donde vamos a construir este estado del arte y definitivamente tener, como les decía hace un momento, no tanta información regada por todos lados, sino que tener información que me sea de mucha utilidad a la hora de construir este estado del arte que me va a llevar a avanzar o me va a permitir avanzar en lo que va a ser mi investigación. Entonces, también tenemos que estar claros que muchas veces tenemos que hacer la balanza y saber exactamente qué es lo que desde un área del conocimiento, cómo se aborda ese problema o qué perspectivas utilizaron, cuáles son esas tendencias de investigación que vamos encontrando y sobre todo, cómo se analiza desde la hermenéutica esa información, cómo la logramos captar, entender y utilizar desde toda esta visión de investigación documental. También esto nos puede servir a nosotros para saber si lo que estoy realmente utilizando me puede servir o no para mis objetivos y también para otras líneas de trabajo. Entonces, cuando vamos caminando ya avanzando hacia lo que es el estado del arte, nos encontramos que hay tanta información circulando que muchas veces nos puede sobrepasar y he conocido y me he sentido en ese mismo aspecto que me siento completamente solo, perdido, no sé hacia dónde moverme y esta visión o recordar exactamente esas palabras de muchas personas que se han cruzado nuestro camino también nos permite organizar la información. Es muy importante que tanta información esté organizada, esté manejada y esté articulada de alguna manera. Santiago, si nos ayuda a no rayarnos la pantalla, por favor. Vamos a ver si la puedo borrar yo por acá. Gracias. Y esto también nos permite comprender ese problema tratado que a nosotros nos interesa. Porque a partir de estar claros sobre qué se ha hecho, cómo se ha hecho, nos permite a nosotros tener alternativas en la construcción de ese conocimiento que yo voy a generar a partir de mi investigación de doctorado. Entonces, muchas veces entramos a este proceso y no somos completamente conscientes de lo que cuesta o el esfuerzo que hay que hacer para generar un estado del arte que nos permita encontrar ese todo de lo que se ha investigado. Les puedo hacer la pregunta y difícilmente vayan a responder que podemos abarcar toda la información de un área determinada. Entonces es cuando yo comienzo a clasificar a partir de mis intereses, de mi problema de estudio, de mis objetivos, de las características de mi investigación, para saber, qué se ha investigado en ese campo. Y difícilmente podamos abarcar todo el conocimiento, pero por lo menos que lo que yo voy a estudiar, que venga de bases de datos, que tengan validez científica, me permita a mí de fundamentación para poder avanzar hacia donde yo quiero avanzar y necesito avanzar en este proceso. Y muchas veces estamos claros que no es que yo quiera, sino que el mismo proceso me va llevando y nos va empujando hacia donde tenemos que llevar. Entonces, esto nos permite a nosotros, lo que hemos visto, saber que hay un número grandísimo de investigaciones más allá de lo que yo he podido detectar. Tenemos que estar muy claros de eso. Es imposible que yo pueda acceder a todo el conocimiento que hay para un tema determinado, porque no manejo todos los idiomas, porque no tengo acceso a todas las bases de datos, porque hay siempre un pero que no nos permite poder delimitar sobre lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y bajo qué características. También, esto nos da una tela que muchas veces en investigación nos volvemos muy aislados. No nos gusta compartir nuestros secretos, no nos gusta compartir nuestras fortalezas porque nos van a robar lo que estamos haciendo. Y es que obviamente si estamos en un proceso de investigación no hay que compartirlo todo, pero por ejemplo has probado de esta manera, has buscado en este lugar, has hecho esto, has hecho aquello, que nos permita a nosotros tener mayor comunicación entre los investigadores y sacar ese relativo aislamiento. A pesar de que mis compañeros, yo sabía que estaban estudiando, no sabía más de su planteamiento del problema, pero no conocía muchas cosas. Creo que también cuando aprendemos en pares, a través de los pares, ¿qué está haciendo otra persona? ¿Cómo lo está haciendo?
puede ser que a mí me sirva de herramienta para poder avanzar hacia donde yo quiero ir. Y no necesariamente robarle la información a mis compañeros. Yo creo que ya estamos en un nivel donde eso no se da y que no nos vaya a pasar como la ministra de Educación de Alemania, que la despojaron 40 años después de su título de doctorado porque había plagiado toda su tesis. Y también va a valer muchísimo esta información desde donde yo estoy accediendo a la información. Aquí les voy a dar un tip rápido. Tal vez no es como lo adecuado, pero es lo necesario. Muchas veces no tenemos acceso a las bases de datos. Estamos buscando a través de Google y nos sale un artículo en una base de datos paga y yo quiero tener acceso, pero no puedo porque me vale $40 un artículo y necesito revisar ese artículo para ver si es válido. Y el abstract tal vez no me dice mucho. Entonces hay unas páginas donde ustedes pueden acceder a estos artículos de manera gratuita. Lo ponen ahí en Google, el buscador, descargar artículos de manera gratuita y les van a dar, hay una página, Sci-Hub, que les permite a ustedes acceder a ese tipo de documentos. Y lastimosamente, esto se da porque nuestras universidades, por lo menos en el contexto donde yo he estado, no tienen bases de datos lo suficientemente robustas para poder decir que revisé las bases de datos. En mi caso, también el estado del arte me permitió abrir un universo de oportunidades que antes no tuve definitivamente. Ese estado del arte me permitió saber qué estaban haciendo en diferentes partes del mundo y como mi programa de estudios obligaba a hacer una pasantía de 8 meses de investigación a nivel internacional, me permitió seleccionar a las personas que yo quería que fueran mis asesores internacionales. Entonces, por eso fue, obviamente no pude hacer todo el tiempo en un mismo país por cuestiones varias, pero sí tuve la oportunidad de hacer una parte de la pasantía en la Universidad Católica de Chile, donde pude trabajar directamente con los investigadores que estaban levantando o desarrollando muchos proyectos al mismo tiempo, y en la Universidad de Helsinki. Cómo yo iba a tener la oportunidad de llegar a investigadores top, si mi programa tal vez no era tan grande como una universidad de las primeras en el ranking. Bueno, pues el estado del arte me permitió a mí también caminar hacia donde yo podía tener esa oportunidad y encontrar exactamente esa persona. Vienen sus correos electrónicos, vienen a qué universidad están afiliados, y ustedes empiezan a investigar un poquito, y bueno, así fue como conocí a Lisa y a Carlos, mis 2 asesores internacionales de investigación, a través de un estado del arte, de una construcción. Ahora, para esto, yo no solamente puedo leer buscar artículos que estén solamente en español, por ejemplo, que es nuestra lengua materna. Muchas personas le tienen algún tipo de miedito a la búsqueda de los documentos en otros idiomas, pero el idioma de la investigación es el inglés. Entonces no podemos dejar de lado o decir que hizo un estado del arte que realmente tuviese los requisitos necesarios, si no estoy revisando bases de diferentes partes del mundo. Aquí se vuelve fundamental tener esa oportunidad, por lo menos cuando yo les dejo trabajos a mis estudiantes para que puedan ir desarrollando. Vamos a ver, aquí me están pidiendo las páginas. Ajá, ya, gracias Carolina, esa es la página Sci-Hub. Aquí ustedes van a entrar, por ejemplo, a Taylor and Francis y van a ver el artículo Elsevier y ya quieren ese artículo, pero vale $40, copian el link, lo pegan en el Sci-Hub y ahí automáticamente pueden acceder al mismo artículo, pero sin costo alguno. Como les digo, tal vez no sea lo correcto, pero sí es una oportunidad para aquellos que no tenemos en nuestras universidades bases de datos robustas como Web of Science, Cielo o cualquier otra que nos permitiera poder acceder. Por lo menos yo en la Universidad de Costa Rica no tenía acceso a Web of Science, por ejemplo. Tuve acceso a Web of Science cuando me generaron la cuenta de estudiante en la Católica de Chile. Entonces, cuando yo llego a Chile, me dicen, es que tenés que empezar a hacer las búsquedas en Web of Science. De hecho, nunca la había escuchado. Y me generaron la cuenta institucional y sí pude acceder a miles de documentos si hubiese querido o pude revisar realmente. Pero en este caso, si no estamos en estos lugares, si no hay una licencia pagada por la universidad, difícilmente lo podemos hacer. Bueno, ahí tienen la oportunidad de poder descargar estos artículos y creo que este es un tip que les va a servir mucho para acceder a documentos de calidad.
también a documentos que se encuentren en revistas que realmente tengan algún tipo ojalá que estén dentro de los cuartiles de la clasificación de revistas indexadas, porque muchas veces bajamos un artículo, nos gustó y lo pusimos, lo bajamos de academia y fue una opinión personal, pero no tiene ningún tipo no ha pasado ningún proceso de revisión por pares externos que nos puedan decir, mira, es que realmente esto tiene razón, la lógica utilizada tiene mucho peso, no lo tiene. Entonces también eso definitivamente nos permite a nosotros caminar hacia donde realmente estamos. También muchas veces nos preguntamos entonces, ¿qué es un estado del arte? Y lo vimos ahora, algunas de ustedes y algunos de ustedes pusieron sus comentarios en el cual opinaban sobre qué era realmente este estado del arte. Y al final de cuentas esto, como bien lo dijeron, nos sirve como una referencia para saber exactamente desde una visión crítica qué se ha hecho y qué falta por hacer. Entonces, a partir de esta definición podemos volver a ratificar que muchas veces nosotros no encontramos el tema, sino que el tema nos encuentra a nosotros. Tal vez no el tema como tal, sino la metodología o la línea que no se ha investigado. Por ejemplo, mi tesis de doctorado, utilicé la fenomenología y la hermenéutica. Yo nunca en la vida había escuchado eso, pero ahí era donde estaba el nicho para poder encontrar o para poder plantear esa línea del conocimiento que yo buscaba generar a través de mi investigación. Y la línea que yo investigué es la formación docente, las competencias docentes. Entonces también esto nos permite a nosotros como estar claros exactamente de dónde, cómo, cuándo están haciéndose las cosas en algún momento determinado. Entonces, vean que todo, según lo dice Londoño, Maldonado y Calderón, todo nace del problema de investigación, ese tema que nosotros tenemos. ¿Cuáles van a ser las fuentes de las cuales nosotros vamos a sacar la información? Va a ser vital, no podemos andar, como les decía, desmenuzando páginas que no tienen ningún tipo de valor científico. Hay que buscar aquellas revistas que tengan al menos 2 o 3 indexaciones diferentes, que ojalá que cuando lo busquemos en el ranking Simago aparezcan dentro de alguna de los cuartiles, y esto también a nosotros nos podrá decir, mira, si está aquí, definitivamente es porque pasó un proceso de revisión para que lo que me estén dando no tenga validez y no vaya a ser algo que se ve muy bonito pero que no lo tenga. ¿Cuáles son esos antecedentes de ese problema desde la visión que yo lo estoy viendo? También este estado del arte nos permite clarificar si realmente desde donde yo lo estoy viendo tiene alguna lógica, tiene alguna característica, tiene alguna visión que tenga la secuencia necesaria para poderlo hacer. Entonces, este estado del arte, ahí van a escuchar a mi hijo al fondo, entonces recuerden que estamos desde la casa, les pido disculpas, anda muy alegre hoy. Entonces, un estado del arte, vamos a hacer esa recopilación de esas áreas o disciplinas que nosotros queramos encontrar, queramos buscar, y esto también nos permite, desde la visión interna, generar ese proceso cognitivo, desde la investigación documental, hacia esa bibliografía que me va a servir como referencia para la investigación doctoral que yo vaya a hacer. Entonces, otra vez, no podemos quedarnos solamente con artículos en español, tenemos que tirarnos a buscar artículos en inglés o en otras lenguas. Yo utilicé francés, inglés, portugués y español a la hora de desarrollar mi estado del arte para la investigación doctoral. Igual lo hago cuando estoy desarrollando algún tipo de investigación. También ese estado del arte me permite estar claro sobre qué se está haciendo y no me puedo basar solamente en lo que dijeron personas de América Latina o en idioma español, sino que tengo que tener una visión más clara, porque al final de cuentas la mayor cantidad y producción de investigaciones se hace en inglés también. Entonces, por ahí, este es otro tip que tenemos que tener claros. Delgado en algún momento recomendó tener en cuenta 3 preguntas a la hora de realizar un estado del arte. Y esas preguntas también, a pesar de que dicen que son del 2005, se mantienen vigentes. No han variado necesariamente. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿qué campos de investigación se han definido y reconocido como directamente relacionados con el tema de la investigación que yo quiero desarrollar? Esto también nos lleva a preguntarnos a nosotros exactamente dónde estoy parado. ¿Qué tengo para poder hacer esta investigación y si realmente tengo que
de lo que yo pude leer en algún momento, pero también es qué campos se han investigado, por qué no encuentro investigación, por qué no encuentro temas relacionados a mi investigación. Puede ser que estoy haciendo mal la búsqueda, puede ser que estoy utilizando mal los descriptores, puede ser que no estoy utilizando adecuadamente las bases de datos. Mis estudiantes en algún momento me decían, es que no encuentro nada para mi tesis, pero nada, me parece extrañísimo. ¿Y cómo está buscando? Bueno, pues ponían exactamente el nombre de su tesis a buscarlo y no iban a encontrar nada, no utilizaban las palabras divisoras, nada, palabras, no utilizaban el and, el y, el or, los booleanos. Entonces también eso nos marca un antes y un después en cómo estamos haciendo. ¿Qué conceptos se evidencia como esenciales en los documentos seleccionados para construir este estado del arte? Esto también a nosotros nos permite estar claros sobre, ok, esto es lo que se ha definido, estos son los conceptos que tenemos claros y que van a ser claves para lo que ustedes quieran organizar, y qué contenidos, tópicos o dimensiones se han definido como prioritarios. También muchas veces puede ser que yo tenga un gusto por un tema, pero no hay mucho investigado, y puede ser o que lo que estoy tratando de investigar no tiene lógica, no tiene razón, tal vez no está bien estructurado, porque al día de hoy decir que no se ha investigado algo es muy, muy, muy difícil, especialmente en ciencias sociales donde hemos avanzado tanto y en los últimos años hemos estado publicando más. También otra de mis recomendaciones, aunque su programa de estudio, que lo desconozco, no se lo pida, trate de publicar. Traten de, en este proceso de formación en el que están, que tienen dedicación para poder estar en esto, traten de publicar al menos 1 o 2 artículos con información que van recopilando. Esto también les permite a ustedes lanzarse y que alguien de afuera, alguien externo a ustedes les puede evaluar y les puede decir su trabajo está bien. Se siente tan bien cuando llega un artículo de vuelta que dice aceptado sin observaciones. También se siente bien cuando dice aceptado con observaciones. Y no sé cómo se sentirá que le dicen a uno rechazado, pero cuando un artículo es rechazado es porque este paso no fue bien desarrollado, no tuvo una secuencia, no tuvo una organización, no tuvo un método, y todo eso también lo estructuramos leyendo estados del arte que nos permitan a nosotros, documentos, entender claramente qué se ha hecho y cómo se ha hecho. Entonces, vamos a hacer otra actividad. Menciona al menos un interrogante a la hora de redactar un estado del arte. Vamos a compartir. Permítanme compartir este link para que ustedes me puedan comentar. Vamos a ver. Alguna de esas interrogantes a la hora de redactar ese estado del arte. Permítame que no encuentro el link ahora. Aquí les voy a pegar el link. No sé por qué se me cambia a una persona en específica. Es ahí. Por favor, entren a ese Menti y me ayudan compartiendo a ver cuál pregunta le generó mayor impacto en lo que acabamos de decir. De esas que acabamos de mencionar. ¿Qué voy a hacer de tesis? ¿Cuál es la diferencia entre antecedentes y el estado del arte? ¿Qué campos de indagación hemos definido como prioritarios? Y si no hablo otro idioma, hay traductores. Hoy en día hemos avanzado tanto que yo puedo agarrar un documento completo y traducirlo del Google, en el Google traductor de Google, todo un texto completo. Recuerden que por temas de cita bibliográfica, la cita tiene que hacerse en el idioma que está para no cambiar o alterar lo que realmente quiso decir esta persona, pero sí me permite a mí entender realmente lo que está. ¿Cómo me organizo? ¿Qué campos han sido indagados? ¿Cuáles son los conceptos más esenciales? Si yo quiero hacer, si lo que yo quiero hacer ya está hecho o el porcentaje de lo que está hecho. De hecho, posiblemente ya haya algo, pero definitivamente también nos va a dar esta oportunidad de poder ver qué más se ha hecho.
¿Qué contenidos son prioritarios? ¿Qué se ha estudiado del tema de investigación y qué hace falta? La situación actual del tema. ¿Qué campos se definen como prioritarios? Me encanta lo de los idiomas. ¿Qué tan reciente deben ser las fechas? Se recomienda que las fechas para este tipo de documentos no sean mayores a 5 años para poder realmente decir que estoy estudiando algo que sea reciente. Obviamente hay documentos que por la naturaleza, por ejemplo, si estuviésemos en el tema educativo, un Piaget, un Vygotsky, un Bandura, definitivamente son textos que tienen muchos más años de los 5 años, pero ya son considerados modelos, teorías que han sido ya aceptados por la comunidad científica. Pero muchos de estos documentos que yo voy a revisar, porque es qué se está haciendo, no deberían ser mayores a 5 años. El estado del arte llega hasta la precisión de la tesis, hasta una generalidad. Como lo hemos visto, nos permite estar claros de qué se está haciendo y no se considera la tesis, sino que es uno de los pasos que yo voy a desarrollar para hacer esta tesis. ¿Cómo limitar el contexto de mi estado del arte? Bueno, usted lo va a delimitar a través de los buscadores, de las palabras o descriptores que usted va a estar utilizando para poder entender claramente qué se está haciendo. Obviamente, usted va a delimitar conforme lea su estado del arte y lo construya su estado del arte a partir de la investigación. Por lo menos en la clase que yo doy, yo pido al menos revisión de 20 documentos. Para una tesis de licenciatura se piden como 20, para una tesis de maestría ya como tesis como tal, unos 40 y para una tesis de doctorado para arriba de 50 documentos revisados para poder decir que hay una amplia lectura de lo que se está haciendo. ¿Qué aporte dará la sociedad académico-técnica? Que tampoco que eso les quite el sueño, definitivamente, que no se los quite porque no necesariamente va a suceder de esa manera. Cuando yo inicié mi tesis quería dar una respuesta global y empezamos de lo macro a lo micro, hasta irlo aterrizando hasta que caí en un lugar específico. El estado del arte en algún momento deja de serlo, pues es parte de este proceso documental. Ustedes van a ver hasta que lleguen a un momento donde de cierta manera la información se vaya saturando, quiere decir que ya lograron entender claramente, si ya los conceptos se están repitiendo constantemente, si ya las metodologías se están repitiendo constantemente, si ya, por ejemplo, las técnicas para el levantamiento de la información ya se comienzan a repetir, entonces dice, bueno, y ahora sí puedo decir que revisé la mayoría de documentos que me permiten entender claramente qué es lo que está pasando. ¿Qué avances hay más que las teorías, en la información resultante de los documentos? ¿Cómo empezar? Bueno, empezamos desde una pregunta, ¿verdad? Y esa pregunta es ese planteamiento del problema que yo organizo. ¿Qué hay? ¿Cómo hay? ¿Qué es lo que observo? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo entiendo? ¿Y qué le quiero dar respuesta a partir de eso? Muy interesante este ejercicio. Ya lo vamos a hablar por ahí, las diferencias. ¿Qué contenidos son prioritarios? Bueno, otra vez, revise en los diferentes documentos que usted vaya construyendo, revise el resumen, la metodología y las conclusiones. Si eso que está ahí tiene un valor científico que haya pasado por un proceso de revisión, utilícelo para saber y comience a dar. Y ahorita, antes de terminar y pasar al ejercicio práctico, vamos a mostrarle una tablita que yo utilizo usualmente para que me pueda servir para acomodar la información claramente a la hora de que lo estoy haciendo. ¿Cómo seleccionar los autores? Pues yo creo que usted no los selecciona, sino que los autores le seleccionan a usted a través de las búsquedas. Sobre todo verificar que la revista sea una revista que esté dentro de al menos los 4 cuartiles del ranking Simago, que la temática sea no mayor a 5 años y que tenga ese impacto en la información y la lectura que usted está haciendo. ¿Qué campos de indagación han definido y reconocido como directamente relacionados con el tema de investigación? Claro. ¿Qué investigaciones similares existen? ¿Es necesario hacerlo en orden cronológico o así sea el mismo autor? Bueno, cuando son el mismo autor en diferentes momentos es necesario que lo hagamos en ese orden cronológico, porque muchas veces si tienen una secuencia nos van a permitir entender por qué tomó una decisión, por qué no la hizo. ¿Cuál es la extensión recomendada para un estado del arte en una tesis doctoral? Pues va a ser muy variable.
No le puedo decir un número porque eso lo va a definir la cantidad de información que usted tenga, la cantidad de, y ahorita lo vamos a ver, como les decía, con esta tabla que les voy a presentar, para que ustedes mismos categoricen esa cantidad de información y la pueden organizar. Pues después de que yo definí el problema, ¿qué es lo más recomendable para empezar a hacer el estado del arte? Bueno, usted ya tiene el problema claro, usted ya está organizado sobre cómo lo tiene. Bueno, ahora empiezo a hacer las lecturas indagatorias para conocer un poco más. ¿Cómo empiezo con ese problema? ¿Qué conceptos se tienen que evidenciar para dar relevancia a la investigación? Bueno, aquí también es muy importante otra vez qué se ha escrito, cómo se ha escrito. ¿Qué voy a hacer de tesis? Elaborar una vacuna parasitaria para ovinos. Muy bien, pero más allá de eso es, ¿por qué usted hace eso? ¿Cuál problema vio? Obviamente los parásitos, lo que afecta a las economías, etcétera, pero ¿por qué exactamente usted? Y recuerde que son las preguntas básicas de investigación. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, dónde? Y eso también nos entiende, nos permite a nosotros como tener una claridad todavía mayor. Yo empecé con un tema muy amplio y lo fui aterrizando y así me pasa cada vez que estoy tratando de investigar algo. Por ahí lo voy moviendo. ¿Qué contenidos tópicos o dimensiones se han definido como prioritarios? Muy bien. Y bueno, tenemos una gran lista de preguntas. Les agradezco bastante por sus comentarios. La verdad es que muy interesante y posiblemente más adelante tengamos otro espacio para poder seguir hablando al respecto. Ok. ¿Qué se debe hacer? Permítame un segundito nada más. ¿Qué se debe hacer para la segmentación o el análisis del problema? Realizando las preguntas básicas que ese investigador ustedes necesitan conocer. Bueno, ¿qué problemas se han investigado? Eso es fundamental. ¿A qué le han querido dar respuesta antes que yo iniciara este proceso? Llegamos a un momento donde cada vez hay mayor información. Me decían mis profesores que cuando ellos estudiaban en los años 70, 80, se tenían que ir a meter horas de horas a hacer las fichas de cartón en las bibliotecas y solamente ahí estaba la información. Hoy tenemos mayor acceso y mayor facilidad que hace muchos años. Ya no tengo que ir a la biblioteca, ahora la biblioteca viene, o las bases de datos vienen a mí. ¿Cómo se definieron esos problemas? A partir de ese problema observado, ¿cómo lo definieron? Y eso también les va a permitir a ustedes como tener una idea clara, inclusive hasta cómo poder redactar lo que están organizando. En este momento donde ustedes están, que están posiblemente en las clases iniciales de la tesis, hay muchas dudas en el aire todavía sobre qué, cómo, cuándo. Tengo muchos miedos, tengo muchas inseguridades, pero bueno, la ventaja es que ustedes estoy seguro que ya tienen sus asesores y asesoras que les van a guiar y que les van a orientar. Y este tipo de seminarios y talleres también les permiten a ustedes como conocer un poquito más sobre las realidades. ¿Qué evidencias empíricas y metodológicas se utilizaron también para poder entender? Entonces ya vamos avanzando en ese tipo de problemas que nosotros tenemos que ver. Alguien preguntaba, ¿y cómo empiezo? Bueno, a partir de esto, ¿qué problemas han investigado? ¿Cómo se definieron esos problemas? ¿Qué evidencias empíricas y metodológicas? Sobre todo tener claro cómo voy a segmentar la información y cómo la voy a buscar también, qué tipo de palabras claves, descriptores voy a utilizar a la hora de buscar esa información, porque otra vez, si yo pongo el nombre que estoy pensando para escribir, me van a aparecer miles de documentos que tal vez no sean los que yo estoy buscando. Entonces, tengo que utilizar las palabras descriptoras separadas por el and o el or o el no para poder entender qué es lo que hay y qué es lo que no hay. ¿Cuál es el producto de esa investigación? Entonces, por eso les decía, lean el abstract o el resumen, la metodología y vean las conclusiones. En las conclusiones siempre va a quedar un espacio donde dice, se recomienda investigar las áreas de tal y tal y tal y tal, porque, o desarrollar esta investigación desde una parte interpretativa, porque desde la parte pospositivista pudimos hacer esto y esto y esto. Ok, qué interesante. Entonces, estos son los requisitos claves para poder iniciar ese estado del arte que ahorita preguntaron. Tener claras las ideas que yo tengo muy bien,
ya tengo esas ideas, me permiten plantearme los primeros problemas o hacer los primeros planteamientos del problema de investigación, empezar a revisar la literatura y empezar a ver esas preguntas que ya después de orientar un poco más la información voy generando preguntas todavía más aterrizadas y empezar a partir de esto, empezar a generar esas hipótesis o esas categorías que voy a trabajar a partir de la investigación que voy a estar desarrollando. Entonces, para poder decir que yo voy a construir un estado del arte, tengo que estar muy claro sobre 5 puntos que son específicos. La finalidad. ¿Cómo yo voy a desarrollar los objetivos de la investigación teniendo en cuenta los estudios anteriores? Recuerden que hay listas de listas en internet donde yo puedo utilizar, puedo encontrar los diferentes objetivos, la redacción de los diferentes objetivos y cuáles objetivos voy a utilizar dependiendo de la acción que quiero desarrollar dentro de la investigación que voy a realizar. Si hay coherencia entre lo que yo estoy buscando en las fases, actividades y datos, por eso les decía que la información que ustedes vayan a buscar tiene que ser información que encuentren en revistas que sean indexadas, que tengan al menos 2 o 3 indexaciones, y si son revistas que pueden encontrar de las que están dentro de los cuartiles de ranking Simago, mucho mejor. Pero con esa paginita que les mencioné y que muy amablemente creo que fue Carolina pasó, puedan tener también claridad sobre esos documentos que tanto nos van a hacer falta. Yo creo que con esa página más de uno va a encontrar respuesta a muchas preguntas si no tenía acceso a bases de datos. Uy, permítame. La fidelidad, si esa información que yo estoy haciendo es fidedigna, por eso si usted no habla inglés y va a traducir el documento para entender la fuente o la base de lo que quiso decir el otro investigador, no se recomienda traducir textualmente lo que está ahí para poderlo llevar al español solamente porque quiero hacer el cambio. De hecho, también está dentro de las normas APA que no es recomendable desarrollar. ¿Cómo voy a integrar esta información tanto en las áreas, temas, núcleos, unidades de análisis y qué tan interdisciplinarios son? Hoy en día tenemos la oportunidad de brincar de disciplina en disciplina y poder también encontrar más comprensión de la información que tengo. Y sobre todo, tener esa comprensión y la visión teórica del conjunto para ofrecer las conclusiones sobre el estado de la temática que yo estoy tratando de investigar. Entonces estamos hablando de 5 cosas: finalidad, la coherencia, la fidelidad, la integración y la comprensión. Con esto nosotros ya podemos decir que estamos articulando un estado del arte que tiene una secuencia, que tiene una lógica, que tiene una claridad. Y muchas veces también se da el problema que presentan estados del arte con información del año 2000, 2002, 2006, 2008, 2010, pero ¿quién les dice a ustedes que esa información todavía no es una gran teoría, por ejemplo, y todavía tiene valor en el tiempo? Si no es que a través de muchos otros estudios pudieron haber desechado ese modelo, esa teoría que estaba planteándose. Bueno, también acá tenemos esa oportunidad a través de estos 5 pasos. Definitivamente, para hacer un estado del arte hay que activar los 5 sentidos. Hay que hacernos algunas preguntas que van a ser todavía claves en este aspecto. Por ejemplo, ¿qué tanto se ha investigado de una temática? Muchas veces tenemos algunas dudas, pero empezamos a buscar y decimos, ya hice un estado del arte. Ajá, ¿y cuántos documentos revisaste? 6. Entonces la pregunta es, ¿será eso suficiente? Puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo del tipo de levantamiento de información que usted está haciendo. ¿Quiénes lo han investigado? ¿Qué grupos de investigación? ¿En qué universidades? ¿Por qué hay tanto interés en algunas universidades más que en otras o grupos de investigación? Eso también les puede dar a ustedes una línea clara. Si tienen la oportunidad de hacer pasantías de investigación, como en el caso mío, la bendición esta por haberlo podido hacer, también es quiénes y esos quiénes te van a ayudar después. Al final de cuentas, mi comité asesor terminó siendo un mosaico de investigadores internacionales que tenían experiencia y que se interesaron también por lo que yo estaba haciendo. Entonces yo ya no llegué solamente a captar el conocimiento por parte de ellos, sino que también llegué a aportarles algo diferente. Entonces también esto nos permite a nosotros, obviamente ya posterior no solamente en estado del arte, el estado del arte me permitió entrar en contacto con ellos.
¿Qué aspectos faltan por abordar? ¿Desde qué dimensiones? ¿Qué se logró con esta investigación? ¿Y qué vacíos hay todavía en la investigación? Este tipo de preguntas que nosotros nos hacemos nos dan la claridad definitivamente hacia dónde tenemos que ir. Recuerden, no es que nosotros encontramos el tema nos encuentra a través de un buen estado del arte. Y ese estado del arte, mientras más sólido esté, mejores oportunidades tenemos de construir más conocimiento. Algunos alcances o límites, ¿dónde lo busco? Bueno, ahí les decía, por ejemplo, esa página SciHub nos va a ayudar a nosotros. ¿Qué bases de datos estoy utilizando? El ProQuest, el WASP, el Cielo, algunas otras. ¿Qué tesauros para poder inclusive, si no saben definir claramente el tema o las palabras que les puedan buscar, utilicen el tesauro de la UNESCO, por ejemplo, que les va a ayudar a encontrar los sinónimos de esas palabras que muchas veces tal vez creemos que la estamos diciendo bien y por eso es que no la encontramos. Entonces entran al tesauro de la UNESCO y ponen formación docente y les van a aparecer miles de descripciones. Ahí está la riqueza en el cómo yo encuentro la información todavía más acertada, pero para eso tenemos que tener acceso a este tipo de información. Entonces, otra actividad. Permítame un segundo. Hay una herramienta para poderlo ligar directamente a la presentación, pero es bajo pago, así que no tuve la oportunidad de hacerlo para hoy, pero la próxima se los prometo. Permítame. Ok, yo creo que esta ya la hicimos, más bien fue que me adelanté. Ok, no, esta ya la hice, perdón, sí, entonces sí estoy bien. Entonces vamos a compartir otro link en el chat para que por favor. Sí, Springer, Elsevier, muy bien, Carolina, gracias. Science Direct no requiere acceso, pero no necesariamente tenemos toda la información que queramos buscar. Entonces ahí les envié el link, por favor si pueden ingresar y responder a la pregunta que les estamos planteando. Mencione alguna de las preguntas de los alcances y límites del estado del arte que nos hicimos anteriormente, que les haya llamado la atención, y ese que les llamó la atención es porque ahí le genera la duda sobre qué se ha hecho, cómo se ha hecho, etcétera. Entonces, si pueden poner alguna de esas preguntas que planteamos antes para saber cuál le genera mayor interés. ¿Qué vacíos existen? ¿Qué varios hay? ¿Qué logros han conseguido? ¿Cómo puedo determinar si voy leyendo en el camino correcto? O tal vez no leyendo, sino avanzando. ¿Qué aspectos faltan por abordar? ¿Cómo se definió el problema? ¿En dónde buscar la información verificada? ¿Qué saber de la calidad de la investigación? ¿Cómo saber la calidad de la investigación? Yo les recomiendo cuando empiezan a revisar las indexaciones, mientras más indexada esté, mejor calidad tiene la revista. ¿Qué factor de impacto exactamente? Si está dentro de los cuartiles Q1, Q2, 3 o 4, y ese factor de impacto también lo va a medir. ¿Qué temas están pendientes? ¿Qué falta por investigar? ¿En qué países se ha hecho y qué se ha logrado? También eso puede ser interesante. ¿Qué contenidos o tópicos son prioritarios? Lo que generan los autores internacionales por efecto de la cultura también, sí, eso termina siendo uno de los factores que tanto inciden en la toma de decisiones. Si la información que se obtiene está completa, muy bien. ¿Cómo se definió el problema? Yo creo que esto también a nosotros nos ayuda muchísimo a poder como reorientar nuestras ideas, porque redactar un problema no necesariamente es tan fácil como pareciera. Redactarlo con el nivel y exigencia de una tesis doctoral. Entonces también leer y leer y leer y leer nos da a nosotros orientaciones sobre qué hacer y cómo no hacerlo. Bueno, ahí ya Carolina nos compartió algunas bases de datos muy interesantes que también pueden servirles y que posiblemente Taylor and Francis, por ejemplo, tiene artículos buenísimos. Cuando ustedes ingresan les dicen vale $15 y
muchos, eso es un gran disuasivo para nosotros, entonces que tal vez no tenemos la facilidad de hacerlo, bueno, ahí hay otras oportunidades. ¿Cómo se definieron esos problemas? ¿Qué problemas han investigado? En general creo que sí van bastante bien. Las bases de datos, cómo se definió el tema, el límite, cómo defino mi tema de tesis después de buscar. Bueno, eso yo creo que también es una pregunta muy hacia usted mismo sobre el alcance que quiere tener y una conversación muy esperada con su asesor de tesis que le pueda permitir entender un poquito más sobre qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Y en general, bastante interesante también las preguntas que nos hacen. Ya casi vamos a hacer el trabajo práctico. Entonces, algunos límites, el tiempo y el espacio de la investigación, también les decía hace un ratito, no puede ser, no esperablemente, o se espera que no sea mayor a 5 años por ese nivel de información y de conocimiento que necesitamos desarrollar. ¿Qué dificultades para adquirir ese material bibliográfico? Yo creo que hoy en día, si nos ponemos creativos y creativas, vamos a encontrar mayores espacios para poder dar respuestas a estos problemas y también utilizar los qué, los cuánto, los cómo, de qué manera y los cuáles parámetros fueron utilizados, las metodologías, las tendencias, o sea, toda la información que aparece dentro de estos artículos son una ruta de hacia dónde podemos ir y hacia dónde no deberíamos ir. ¿Para qué nos vamos a meter en un área que en mi país se ha hecho muchas veces y los resultados vienen siendo casi los mismos y por lo que yo tengo de noción van a ser muy similares? Y eso también tiene que estar claro. Recuerden, bueno, a mí un profesor una vez me dijo algo que me marcó y es que cuando yo inicio un proceso de investigación tengo que quitarme la piel. Y yo decía, ¿cómo me voy a despellejar? ¿Qué voy a hacer para poder hacer esto? Y es quitarnos ese montón de estigmas, conocimientos previos, cuestiones que nos pueden sesgar la información que vamos a buscar porque creemos que ya la sabemos y tal vez sabemos una parte ínfima del conocimiento que queremos utilizar. Entonces también esto a nosotros nos tiene que dejar claro que hay que quitarnos esa piel que ya traemos de conocedores de un tema para empezar con una visión lo más limpia posible del tema que yo quiero investigar. Y bueno, por ahí nos preguntaron cuál es esa diferencia entre ese marco teórico y el estado del arte, porque muchas veces hay confusión. Los estados del arte en general van dirigidos a esa formulación y a saber cómo está el conocimiento en ese momento. Y el marco teórico ya va orientado a establecer los modelos explicativos que se puedan utilizar para los problemas que nosotros hayamos investigado. Entonces, uno va más a nivel conceptual y el otro va más a nivel contextual. También hay una diferencia entre el estado del arte y el marco teórico, es que uno nos permite a nosotros saber qué se ha hecho en investigaciones recientes con respecto a lo que yo quiero estudiar, y en el otro no necesariamente es que va a ser ni reciente ni que va a ser marcado por algunas características de las que ya hemos mencionado con el estado del arte. Esto también a nosotros nos da un claro panorama de que un estado del arte me puede llevar a construir un excelente marco teórico, porque también empiezo a ver qué tipos de autores estaban utilizando para citar en los diferentes autores que leí. Tal vez nunca había leído sobre, no sé, Feuerstein. ¿Y quién es Feuerstein? Ah, no, es que ha hecho esto y esto y esto. Ah, qué interesante, interesante. Entonces voy a empezar a leer un poquito para conocer un poco más sobre lo que esta persona quiso decir. Y ese marco teórico definitivamente hace alusión al análisis de las diferentes posturas epistemológicas, ontológicas, que también están por ahí sobre las categorías que ya tengo claro que voy a definir o que voy a tratar. Entonces, algunas competencias que necesitamos para desarrollar esos estados del arte: leer y comprender el título de la investigación y el resumen que les decía. ¿Para qué me voy a poner a leer todo el documento si no me va a servir? Voy a perder mucho tiempo. Leamos el título, que no lo había dicho antes, perdón, el resumen, la parte metodológica y las conclusiones de una manera muy superficial. Si realmente llama mi atención y es lo que yo necesito, lo guardo para leerlo después con más detenimiento. Identificar las partes que componen ese documento definitivamente que vamos a tener. Analizar y entender cómo se ha realizado el estado del arte también. Eso me permite a mí tener una noción de hacia dónde y cómo puedo moverme.
cómo mis antecesores articularon el documento que estuvieron escribiendo, cómo a partir de eso generaron soluciones o encontraron o les permitió generar diferentes análisis, porque otra vez yo creo conocer, pero la investigación lo que me va a llevar es encontrar cosas que definitivamente no me esperaba, y obviamente ahí es cuando uno como investigador debe saber enfrentarse a este tipo de variantes, comprender qué quisieron decir estos autores, qué propusieron, por qué lo propusieron, bajo qué parámetros lo propusieron, cómo se plantean las conclusiones. Entonces, vemos que esta lectura también me prepara a mí para saber cómo yo voy a poder avanzar hacia lo que yo va a ser mi investigación, saber que me he encontrado tesis de maestría que plantean 2 conclusiones y listo, o una tesis de doctorado que tenía una sola conclusión. ¿Pero por qué una sola? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están las otras aristas de la investigación que usted está desarrollando? ¿Por qué no se está fijando en esto, en esto y en esto? Y bueno, esto también nos da algunas habilidades de escritura, definitivamente, que cada vez me van a ayudar más a mí. Las referencias bibliográficas para conocer esos autores también, eso va a ser fundamental. ¿Qué tenemos que hacer? Las estrategias que tenemos que seguir según Hoyos, desde Londoño. La parte preparatoria, estar claro sobre ese objeto de estudio, el planteamiento del problema, el lenguaje, las características. Es como decir, bueno, este va a ser, esta es la ruta que yo voy a seguir para poder hacer esta investigación. ¿Cómo lo voy a escribir? Los tipos de estudio, los referentes en la disciplina, las poblaciones, las muestras, cómo se fue delimitando, qué metodologías fueron utilizando. Esa parte descriptiva a mí también me permite ir como articulando mentalmente y de una manera escrita lo que se ha hecho, qué se ha construido sobre las tendencias, logros, vacíos, limitaciones, dificultades. Ahí también a mí me permite como estar un poquito más claro de hacia dónde tengo que ir, cómo puedo ir. La parte de la interpretación es inclusive hasta cómo proponer o cómo generar esas hipótesis interpretativas. ¿Cómo puedo yo emplear mi horizonte de estudio de una visión ya más centrada en lo que dice la información y no solamente en lo que yo creo o lo que yo creía? Y la extensión también, hacia dónde, desde qué línea, si fue una publicación, si fue una conferencia. Obviamente hay conferencias que usted se encuentra en YouTube que son muy buenas, pero fue en el marco de algún congreso, se generó algún documento a partir de ese congreso y ese congreso generó algún tipo de ISBN. Bueno, todo eso también nos permite a nosotros como estar un poquito más claros. Y bueno, este es el modelo que yo les planteaba que podrían utilizar, que a mí en lo personal me sirvió muchísimo. Sobre, por ejemplo, categorizo como la ficha, el número de ficha o es el número de lectura que hice, el título del documento que se hizo, cuáles fueron el autor o los autores que trabajaron en ese documento, cuáles fueron los descriptores específicos. Recordemos que para que existan descriptores tenemos que tener claro al menos entre 3 y 5 descriptores, también palabras claves que me permitan a mí como estar claro dónde lo publicaron, en qué año lo publicaron. El ámbito educativo, vean qué interesante. ¿Por qué el ámbito educativo? Porque puede ser que sea en primaria, en secundaria, puede ser que se hizo a nivel universitario, puede ser que se hizo en un área muy específica del conocimiento, muy general. La perspectiva teórica utilizada, si fue cuantitativo, si fue interpretativo, si fue cualitativo, ¿cuál? La perspectiva metodológica, por ejemplo, cuántos sujetos utilizaron, por qué tomaron esas decisiones, qué tipo de instrumentos utilizaron, los validaron, no los validaron, hicieron pruebas piloto, no hicieron pruebas piloto, y sobre todo cuáles son esos resultados más relevantes. Entonces ven que son fichas muy fáciles de hacer, que a mí en lo personal me permiten como tener una estructura clara y poderlo articular. Esto también me sirve a mí de base para poder hacer, por ejemplo, cuestiones más visuales a través del Atlas por ejemplo, que me permite hacer un árbol del conocimiento que se está desarrollando en esta área específica, y sobre todo porque como es una investigación documental, esto también a nosotros nos permite también documentarnos y tener claro exactamente. La ficha me permite saber más o menos cuántos he leído. Si he leído muy pocos, yo lo voy a ir viendo porque cada vez que leo algo nuevo encuentro cosas diferentes a las que ya había leído. Quiere decir que tiene que seguir leyendo. Cuando ustedes ya empiezan a encontrar
como ese conocimiento que ya se va dando respuesta, que ya empieza a saturarse la información, dice, bueno, aquí ya llegué a un punto, ya la verdad es que no voy a seguir leyendo, pero para un doctorado yo esperaría, no esperaría 5 documentos, sino que esperaría un número mayor que me permita decir, bueno, hizo una buena revisión, utilizó diferentes idiomas, diferentes bases de datos para poder entender y comprender un poquito la realidad. Entonces vamos a desarrollar una actividad práctica. Le pueden tomar una captura de pantalla a esta imagen para que la tengan por ahí. Entonces, a partir del documento asignado que se les dio ayer o que se les dio anteriormente, son 2 documentos. Vamos a hacer, creo que son 15 grupos los que puedo hacer. Vamos a hacer 8 grupos con un texto y 8 grupos con otro texto. Y con esto nosotros vamos a también entender cuáles fueron los análisis de ese caso de estudio que utilizaron. ¿Qué detalles o dilemas se encuentran? Por ejemplo, cómo el autor empieza a generar como, tal autor hizo esto, pero me parece que este otro lo hizo de esta manera, cómo la temática es viable, no es viable, si es relevante, no es relevante, si la bibliografía que están utilizando ustedes consideran que también es relevante, cómo fue que estructuraron ese estado del arte, qué tipo de documentos utilizaron, por ejemplo, cómo fueron los apartados, cómo es la redacción, qué puntos les llaman la atención, qué calidad de esas fuentes consultadas, qué bases de datos creen ustedes que revisaron y si queda claro si se utilizaron tesauros o no se utilizaron tesauros para definir las palabras. Entonces, si por favor alguien le toma una capturita a esto, tal vez Carlos creo que es que nos está ayudando para que lo pueda subir al chat también, para que lo puedan tener por ahí y vamos a compartir. No entiendo la pregunta. Sí, socializaron un documento, si no lo tienen en el chat. Otra vez, Carlos, tal vez si nos puede ayudar a compartir los documentos para todas las personas que no lo hayan podido leer. Está en el chat. Sí, está en el chat. Sí. Pero si alguien pudiera, ahí están, muchísimas gracias. Son 2 documentos. Entonces, los grupos del 1 al 8 van a leer el que dice, el que es un PDF que dice estado del arte. Ejemplo del estado del arte. Y el del 9 al 15 van a leer el documento en Word que dice estado, bueno, van a analizar, perdón, el documento que dice estado del arte. Y con esto vamos a tener una claridad de lo que hay, de lo que no hay. Y regresamos en unos 15 minutos porque esperábamos que ya lo hubieran leído. Entonces, como son varias personas, que puedan discutir y que vengamos acá y que nos comenten un poco sobre qué encontraron, qué les llamó la atención, qué vieron diferente, y esto también sería como la actividad de cierre para poder encontrar. Ya los vamos a formar los grupos. Aquí ya los tengo listos y a partir de este momento tienen 15 minutos para plantear las preguntas que se les hicieron en los grupos de trabajo que tienen ahorita. Ahí van, listos. A ver, los documentos están en el Ya chat. se fueron, Fran. Está Ya todo, está la imagen y aquí están los grupos. Pueden visualizarlo. Fran, ahorita tal vez cuando todos se vayan para los grupos, le pone pausa a la grabación. Ah, bueno. Ya, Sí. ya lo puedo hacer, ¿verdad? Ajá, sí. Hagan, lo van a exponer. Tengo a Herrera F y tengo a Gabriela Ramos. Muy bien. No sé si es esto de las mismas personas, pero bueno. ¿Quién compartió pantalla? Ah, permítame que... Permítame para ver una cosa acá.
Ya tal vez las personas que están ahí compartiendo, tal vez si se pueden, que no sé quién es que me parece solo un número, 10, 100, 232. Si no nos dice quién es, tal vez otra persona comparte. Está inhabilitada. Pero aquí no tengo personas. Ahí está. Ajá, cuéntenos. Hola. Vamos a ver si es Herrera F, José Cifuentes, Alicia González o Bayardo Peña. Buenas noches. Hola Alicia, buenas Alicia noches. González, sí, buenas. Bueno, nosotros estuvimos discutiendo sobre la forma en la cual se presenta el documento. Encontramos puntos interesantes, sobre todo la forma de lo que nos comentaba usted, cómo plantea la necesidad de que sí es una investigación muy propia por los puntos que se encontraron. La forma en la cual se presentan los apartados nos pareció muy interesante. Encontramos también que sí se utilizan tesauros, que las fuentes consultadas pues efectivamente cumplen con los requisitos que nos había comentado, sobre todo por la estructuración en las fichas que se manejan. Y bueno, yo creo que lo más interesante aquí es el cómo se presenta el estado del arte, sobre todo por la organización que encontramos acerca de la ontología de los estudios, la axiología de los estudios, y también la epistemología. O sea, se abordan todas las ramas que una investigación debe comprender para ir guiando a nosotros tanto como investigadores como lectores. Entonces nos parece muy interesante la forma, o nos pareció muy interesante la discusión que tuvimos, sobre todo porque desde un principio pudimos identificar la importancia de lo que se estaba abordando y al llegar a la conclusión, pues obviamente ya nos deja la apertura a que esta investigación es completamente pertinente y que además va a aportar cosas nuevas. Muchas Excelente, gracias. Alicia. Muchísimas gracias. Qué interesante. Vamos a ver, José Cifuentes, tengo a Bayardo y Herrera F, que nos están ahí comentando. Sí. Buenas noches. Hola, Fernando Herrera buenas. les saluda. Bueno, nuestro grupo nos tocó analizar el tema sobre discapacidad e inclusión educativa. Entonces nos pareció bastante interesante la manera cómo se va enmarcando dentro del análisis del campo del estado del arte, ya que primeramente la analiza históricamente. Históricamente nos habla que las personas con discapacidad son normalmente excluidas y tienen problemas y discriminación. Luego, posteriormente, trata en este caso que en El Salvador, históricamente las personas pueden lograr salir de este tema con una preparación, con un estudio. Enmarcando estas dos situaciones, tiene definido las acciones y fenómenos a estudiar. Luego, posteriormente, define el método de estudio. Luego, cita en el documento con la información. Con el método se define la información a dónde y cómo se va a buscar. Posteriormente, define la dimensión teórica, las dimensiones de paradigma, la metodología del estudio y con estos parámetros define los límites del estudio, que nos pareció súper interesante porque al hacer un análisis, en este caso que está disgregando desde un concepto histórico, desde una totalidad hasta un punto de estudio, que lo que están citando es cómo está enmarcándose el estudio o la capacitación de los docentes. Estamos analizando cómo el tema del estado del arte nos encamina para el proyecto de investigación. Las citas, en este caso, conversábamos de que aparte de estudios, también está mucho ligado al tema de comportamiento y leyes que en este caso aplican en El Salvador. Entonces, se puede evidenciar que en base a lo que estudiamos el día de hoy, como usted mismo decía, el mismo documento o la misma investigación nos va aterrizando sobre las limitaciones y sobre a dónde podemos apuntar dentro de nuestras investigaciones. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a ver si tal vez a usted, si José Cifuentes o ¿quién más estaba por ahí? No sé quiénes estaban antes. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal?
Para nosotros el tema del Salvador de la discapacidad, fortaleciendo a lo que dijo el anterior compañero, que es un tema súper interesante, la metodología está descrita y no hay indiferenciación, hay discriminación. Las personas tienen un nivel de instrucción del cuarto medio y el 24% de la población económica. Entonces, yo le veo que con las situaciones dadas, el planteado, ahí existe el problema, y en los docentes también se propone a los docentes la inclusión de estas de personas con discapacidad para el estudio, para que ellos avancen para acción en los. Entonces, el problema está ahí, está a resolver. Entonces, para la estructuración que ponéis para el arte está muy bien. Muchas gracias. Gracias. Me encanta que las tres personas que han hablado se han enfocado mucho en los debates y los dilemas. Eso como investigadores tiene que ser fundamental para nosotros, tener una visión crítica de lo que estamos tratando de estructurar y también cómo esos dilemas nos permiten generar un discurso entre lo que los diferentes autores están escribiendo y que también me permite a mí construir una base más crítica de lo que quiero llegar a estructurar. Gracias. Vamos a ver, dos personas más por acá. Tengo a... ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Hola. Mi nombre es Pedro, no sé, no me veo ahí. Leímos el documento sobre la complejidad de la búsqueda de la información en Internet. Ajá. A partir del documento, podemos decir lo siguiente. Me parece que tiene una estructura del estado del arte diferente prácticamente a lo expuesto. Comienza haciendo una descripción generalmente sin mostrar quién lo dice al comienzo. Luego sí muestra algunas referencias citadas y posteriormente entra a encontrar unos resultados donde el cuerpo del resultado es mayor que el cuerpo del hilo que quiso construir sobre lo que había sucedido. Identifica claramente la dificultad que hay en la búsqueda de Internet y la posibilidad de confusión en las personas que están investigando y las personas que están trabajando. La forma de redacción del documento se ve que es clara y que tiene formación la persona, pero no concuerda con lo que tú expones. Muchísimas gracias. Muchas veces los documentos también nos dicen qué no hay que hacer, ¿verdad? O por dónde no hay que ir. Y por ahí es una parte de la línea. Me parece importante es que cuando uno va a leer un documento, pues tiene que tener claramente definido el problema que va a investigar. Porque de lo contrario no sabe si le sirve o no le sirve. Es decir, no funciona. En este caso, por ejemplo, yo lo leo y identifico que tiene algo coincidente con lo que yo quiero hacer. Por eso rápidamente lo puedo leer y mirar las cosas. Pero una persona que no tenga nada, que su problema no tenga que ver con toda la estructura de Internet o con la búsqueda de información o con la comprensión de la cantidad de cosas que hay relevantes o irrelevantes, de pronto no le va a servir para nada. Y excelente, muchísimas gracias. No le va a servir y verdaderamente de pronto las fuentes que tiene ahí tampoco le van a servir. Entonces me imagino que en el solo resumen lo elimina. Al leer el solo resumen ya lo elimina. Gracias, muy amable. Gracias a usted, muy amable. La verdad es que muy puntuales y muy prácticos también sus puntos. Buenas noches. Yo quisiera acotar también... Maricia, cuéntame. Quería acotar, también nos tocó el tema de El Salvador, pues en la que revisamos, tenemos también estudios similares como el de percepción y actitudes hacia la inclusión educativa, que lo hicieron en Colombia, ¿verdad? Y también algo que me llamó mucho la atención es la parte de las fuentes bibliográficas. Ellos dijeron que para realizar el estado de arte, pues utilizaron base de datos en español e en inglés y fuentes tales como Latindex, Ecopus y tesis doctorales que ya han sido realizadas referentes a ese tema. Y me gusta cómo ellos comienzan abarcando el estado del arte, primero definiendo, pues, según varios autores, qué es la discapacidad,
luego inicia con la parte de qué es la inclusión educativa, para finalizar pues en las, ya una vez que se han definido estos dos conceptos clave, para definir pues las actitudes de los profesores con respecto a adaptar su currículo, aplicar las clases y las evaluaciones que se deben realizar a la adaptación de estos sistemas de evaluaciones en necesidades de las personas con discapacidad. Excelente, muchísimas gracias. Tengo espacio para una o dos personas más. Tengo a Bayardo, a Jesús y a Marcelo. Tal vez ellos tres, alguno de los que quieran participar. Buenas noches, doctor Bayardo Peña. Prácticamente con el fin de contribuir o prácticamente complementar las intervenciones de los compañeros, es importante que en esta parte metodológica analizamos que se realizaron 10 fichas bibliográficas. Esas 10 fichas bibliográficas es que nace la estructura que para este caso tuvo 8 componentes, desde la metodología que se inicia para realizar el estado del arte, que es definiendo a través de qué sitios o qué buscadores voy a emplear para poder identificar mis estudios, y pasando por la investigación de la percepción del cuerpo docente, hasta llegar obviamente la epistemología, la ontología, y importante mencionar los limitantes en las líneas de investigación que se determinaron para el caso en estudio que analizamos. Y para finalizar, pues obviamente se concluye. Eso es importante porque a medida que nosotros vayamos analizando, en este caso, pues las fichas bibliográficas, nos pueden salir muchos más componentes, y ese es el arte que tiene el investigador de poder identificar con el fin de saber cuáles son los vacíos en la investigación para poder ampliar asimismo el concepto de la misma, el problema que el investigador está abordando. Muchas gracias. Excelente, gracias Bayardo. Pues bueno, yo creo que estamos con un factor de tiempo, somos muchas personas, tal vez no podemos darle espacio a todas, pero sí, también para ir cerrando ya me gustaría que, bueno, ya les dejé una ficha que les puede servir mucho, las ideas de dónde pueden buscar, cómo buscar. Sí me gustaría que con este link me comenten qué aprendieron hoy y qué les pareció la conferencia, porque también yo necesito esa retroalimentación para saber si llegó o no llegó. Entonces, el link que les estoy enviando ahorita, por favor, ¿qué aprendí hoy? Que me pueda servir a mí de base. Para ver. Don Diego, ¿será que mientras colocas la pregunta puedo ir leyendo algunas expresiones en el chat? Sí, claro. Para que vayamos también aquí. Lo increíble es que hay elementos de programación en HTML para ayudar a las personas con ciertas discapacidades, y los ingenieros de software desarrollan miles de aplicaciones sin tomar en cuenta los elementos. ME incluyó, no hay suficientes o sitios repositorios promocionados que difundan fuentes de documentación. Voy a tener mucha conciencia sobre esto ahora en adelante. Por acá también dicen que tenemos serios problemas con fuentes de investigación para personas con ciertas discapacidades. Este sería un tema súper interesante para hacer una tesis doctoral. Sigo un poquito más arriba mientras usted lee allí las impresiones. Excelente, muchas gracias. Bueno, aquí algunas personas nos están comentando qué aprendieron hoy, cómo hacer un estado del arte, por dónde empezar, cómo elaborar la parte metodológica del estado del arte. Tienes un minuto. La ruta para revisar los artículos. Permítame, pueden poner un minuto ahí porque estamos escuchando a todos. La diferencia entre el estado del arte y el marco teórico. Definir un estado del arte de una manera específica sin alterar la esencia de la investigación. Ese artículo, esos artículos que les di, uno les da cómo pueden hacerlo y el otro qué deberían evitar hacer a la hora de estructurar un estado del arte. Aprendí a trabajar en grupo y de partir bien como el profesor del tema propuesto investigar. Aprendí a construir el estado del arte de un modo sistemático, es decir, una metodología concreta. Agradecida por esta valiosa actualización metodológica al respecto, incluyendo las estrategias para la participación en las preguntas, con el resultado inmediato. Aunque el tiempo para la discusión del caso fue breve, sí, completamente de acuerdo. Muy interesante, pero veo que necesito más información sobre el tema del estado del arte. Sí, esto es solamente una pincelada de lo que necesitan. La clase que yo doy de doctorado,
que es referente a esto, son 52 horas solamente para dejar claro que es un estado de alerta, así que esto solamente es una pincelada muy superficial que les deja todavía más oportunidades de seguir indagando. La diferencia a los documentos no los pudieron recibir antes, igual los van a tener ahí para que puedan definitivamente ver los ejemplos y lo que escucharon de sus compañeros también. Bueno, en general, muy buenos comentarios. Me llama poderosamente la atención que sí, que sí logramos el objetivo que planteamos en un inicio también y que sí hay conocimiento agregado. Ok, excelente. Entonces ya para no quitarles más tiempo, bueno, hasta aquí llego yo, doctora Fanaid, y a todos ustedes, muchísimas gracias desde el país y lugar que nos acompañen. Le paso la batuta a la doctora y voy a empezar a leer algunos comentarios por acá. Ok, muy amable, gracias por todo. Y bueno, de verdad que ha sido bien fructífera la jornada. A ver, doctora María Esther, ¿qué opina? ¿Cómo le pareció todo? Y bueno, vamos a ver qué realimentación vamos dando por aquí. Todo el mundo en el chat está enamorado de este seminario, doctor Diego. Qué bueno, me alegra. Sí, doctor, muchísimas gracias, doctor. La verdad es que están todos muy, muy contentos y aprendiendo mucho, no solamente del estado del arte, sino también la metodología, que todo ha sido extraordinario. La verdad, le agradecemos muchísimo este apoyo a todos y cada uno de los docentes. Seguramente los doctorantes, igual que nosotras, estamos llenas de preguntas más, ¿no? Por este tema. Creo que, como decimos en México, nos pisaron varios callos, ¿no? Es decir, tenemos muchas más preguntas, así como a ti te dijeron, la piel, hay que quitar la piel, también a nosotros creo que esta motivación tan fuerte de investigar, de leer, de enfocarnos, de aprender a acotar también, ¿no? Porque muchas veces queremos comernos al mundo con una investigación sumamente amplia, que sí se puede hacer, pero nos llevaría unos 7, 8 años. Entonces, realmente enfocarse es un tema muy importante. Te agradecemos, doctor, de veras, de todo corazón. Creo que estamos muy encantados. Veo manos levantadas, veo el chat lleno de preguntas, la asistencia muy copiosa. Les agradecemos sinceramente a todos y a cada uno de los presentes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Doctora Fanaid, adelante. Bueno, de verdad estamos muy agradecidos y sobre todo por la receptividad de todo este cuerpo de gente que se sumó a esta actividad. Llegamos a tener más de 215 personas, doctor Diego, 215 profesionales que quieren formarse, hacer mucho mejor sus investigaciones, que quieren aprender un poco, porque como bien lo dijo él, y como lo repito, somos eternos aprendices. Eso he aprendido con la doctora María Esther y con don Diego también y con todos los que nos acompañan. Les doy muchas gracias al equipo de EmpowerTech por el apoyo técnico que nos han dado, por el ingeniero Carlos Daniel de la Universidad Benito Juárez y a la doctora María Esther por todo su apoyo para que estas actividades sean posibles. Tener la mente abierta y disposición para formar nuestra generación de doctores es importante por el background que se necesita en este complejo mundo laboral que nos está tocando. Fíjense todo lo que el doctor Diego tocó esta noche, no solamente el estado del arte como tal, sino la necesidad de aprender la búsqueda de información, en qué bases de datos debemos buscar, cómo, esos trucos. Así que bueno, quizá pronto lo tengamos otra vez invitado para que nos ayude un poco también con eso de la búsqueda de información, que estamos trabajando en eso. Y estamos enfocados en mejorar estoy poniendo el futuro profesional. Claro, estoy escribiendo mi correo electrónico que me están preguntando uth.hn. Si no le respondo, no es que no quiera, sino que mi bandeja se llena todos los días. Mi trabajo lo demanda, así que iré respondiendo poquito a poquito. Y bueno, un saludo hasta Honduras, a toda esa gente hermosa que está por allá. Y muchas gracias a todos.
Se les hará llegar la grabación, quería decirles eso. Quienes también firmaron la asistencia, vamos a trabajar para hacer unas constancias para esto, porque fue una actividad tipo taller. Reconocemos este desenvolvimiento que tuvo el doctor Diego esta noche. Es primera vez que desarrollamos una actividad interactiva que realmente tiene... La asistencia fue pasada 2 veces, ahorita la podemos volver a pasar. La podemos volver. Ajá, sí, se para puede que la volver a puedan pasar la asistencia para que ustedes puedan considerarla ahí y entonces entregamos los reconocimientos como en otras sesiones para que ustedes la tengan. La verdad, la Universidad Benito Juárez está haciendo una serie de conferencias donde se otorgan no solamente reconocimientos a nuestros conferencistas, sino también a cada uno de ustedes por su participación activa en este tipo. Entonces, estamos preparando ya una conferencia más, esperamos tenerla en unas 2 a 3 semanas, sobre todo el tema de las bases de datos, obtención de la información para nuestro estado del arte, para la tesis doctoral, marco teórico, todo eso para que estén ustedes muy atentos y les podamos compartir el link y podamos continuar con este proceso de enseñanza. En verdad, muchas gracias, un abrazo fuerte desde México. Doctor Diego, gracias por transmitir de esa manera su experiencia, ha sido de gran aprendizaje esta noche. Muchísimas gracias. Doctora Franahid, como siempre, todo el apoyo incondicional. Estamos empeñadas, la doctora Franahid y una servidora, en proporcionar mucha información a ustedes que les sirva en toda medida para el desarrollo de sus tesis doctorales. Muchas gracias, buenas noches desde México. Buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, don Diego. Hasta Luego, muy bien. gracias. Muy bien. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muy bien, buenas noches. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos desde ustedes. República Dominicana a todos. Gracias. Gracias. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos desde Colombia. Excelente seminario. Gracias, doctor Diego, doctora Marta, Franaí. Gracias. Bueno, un abrazo desde Colombia.